El siguiente participante va a ser Juan Luis Facio y bueno, como presentación os diré que él es responsable de una planta de generación eléctrica aquí muy cerquita, en Sartalejo. Y bueno, aparte de su vida profesional dedicada al mundo de la energía, en su vida personal es un apasionado de todo el tema de energías renovables, sostenibilidad. De hecho, en su vivienda actualmente está independiente está desenchufada de la red eléctrica. Se alimenta simplemente de energía fotovoltaica. Y bueno, aparte de eso, también es pionero en temas de movilidad eléctrica. Él es propietario de un coche eléctrico desde 2013, cuando apenas se veían coches eléctricos. Y bueno, también muy metido en todo este tema de la movilidad, ha participado en muchas charlas, coloquios, eventos que sirvan para promocionar este uso de la movilidad eléctrica. Y nada, pues pasamos a escucharle. Bueno, pues lo ha dicho con mucho cariño, es mi mujer. Venga, chico. Bueno, pues nada, voy a ir lo más rápido posible porque no nos queda mucho tiempo. Y bueno, se ha titulado esto Verdades y Mentiras sobre el coche eléctrico. Más o menos, como voy a hablar muy rápido de todo el tema, pues ya os podéis imaginar lo que es la verdad y la mentira. Yo quería dar un poco de... Me gusta el arte y quería hablar de Picasso, entonces he tenido que meterle. Un artista, un filósofo y un creativo. Este hombre, pues una cosa que dijo es que en todo, más o menos, no sé las citas exactamente, es que en todo acto creativo se produce una destrucción. Desgraciadamente, la actividad humana, como todos sabéis, cualquier cosa que creemos tiene unas consecuencias a todos los niveles. Producimos contaminación, destruimos para generar cosas nuevas. Eso es algo que es inevitable. Este hombre, de hecho, hizo un cuadro maravilloso, que es el Guernica, impresionante. Y como sabéis, este cuadro, pues, todo el marco es de madera, se talan árboles, hay unas telas para formar el cuadro, y luego, lo más terrible de todo, y unas pinturas súper contaminantes de la época, ¿eh? Eso era tóxico, vamos. Este hombre, no sé cómo no se murió antes de tantas pinturas que eran bastante perjudiciales para la salud. Y lo peor de todo, lo que hubo para que este hombre plasmara lo que plasmó en esa pintura, la destrucción que hubo por detrás. Esto es mi guiño también a lo que está ocurriendo por el este de Europa, que lamentablemente ha habido personas que lo han transformado y no han hecho caso. Pues vamos a entrar ya a lo que sería el tema. Vamos a ver si nos pasa la diapositiva. Además lo estoy utilizando un poco como... Sí, sigue con él. Bueno, más o menos quiero hablar muy rápidamente sobre esos temas. Lo que es la fabricación del coche eléctrico. El coche eléctrico se fabrica exactamente igual que un coche clásico, un coche convencional del que todos conocemos. Se utilizan las mismas fábricas, los mismos sistemas de fabricación. Lo único que se modifica es a la hora de meter unas piezas y otras. Voy a hablar un poco sobre el motor del coche muy rápido. Pásalo, ¿no? Voy a hablar también un poco sobre la batería, la almacenación y el reciclaje, porque es un elemento del coche eléctrico que es bastante polémico. ¿Qué pasa con esas baterías? Y luego voy a hablar un poquito de cómo viajar con un coche eléctrico. Tiene sus historias. No es tan sencillo. Bueno, la fabricación del coche eléctrico, lo que os he comentado. El coche eléctrico se fabrica en las mismas... es el sistema de lo que sería la fabricación en cadena. Esto ya lo puso en práctica Henry Ford. Y bueno, pasa por favor. Aquí vemos una fábrica normal y corriente de coches térmicos que no tienen prácticamente diferencia a la siguiente fábrica que vamos a ver, que es de coches eléctricos. En las mismas fábricas, por ejemplo de Renault, las mismas plataformas se fabrican coches térmicos y coches eléctricos. Es exactamente igual. El quid de la cuestión está en los motores. Esto es una maravilla de la ingeniería industrial. Es un motor térmico. Esto vale estudiar
El poder fabricar un motor de este tipo, es algo que lleva mucho tiempo, décadas. El señor Rockefeller invirtió muchísimo dinero en esto. Hablamos a finales del siglo XIX, principios del XX. De hecho, Rockefeller fue el que impulsó a la humanidad que utilizáramos los coches térmicos porque metió muchísimo dinero para que se investigara y producir estas maravillas. De verdad, o sea, el motor térmico es algo impresionante. Y lo que han evolucionado. Habéis visto la cantidad de piezas que hay y faltan piezas, ¿eh? Y luego tenemos un motor eléctrico. Estas son las piezas de un motor eléctrico. Lo podemos contar con la mano. 1, 2, 3 y 4. Y 5 el ensamblaje. Esto se fabrica como churros. O sea, fabrica. Y luego es una tecnología que también está muy desarrollada, donde la inversión es menor. ¿Seguimos? Sí, dale. Gasta de combustible. Está claro que en un coche, hablo de coches eléctricos puros. Porque los híbridos, para mí no es un coche eléctrico. Y además los híbridos son vehículos que no están pensados realmente para el público final. ¿Los híbridos en qué consiste el tema? La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Asia concretamente también China, las restricciones, digamos, de emisiones cada vez son mayores. Entonces no permiten que esos incendios, esos motores que se han gastado millonadas en desarrollar, cada vez se quedan más fuera del mercado, porque no les permiten circular. Entonces, ¿qué hacen con los híbridos? Muy sencillo. Un híbrido lo combinas con un motor eléctrico y en temas de mediciones de laboratorio reduces lo que es el cómputo final de las emisiones. Pero no son coches que realmente tienes lo peor de todas las tecnologías. Tienes lo peor de la tecnología de los coches térmicos y lo peor de la tecnología de los coches eléctricos. Porque encima las baterías que utilizan no son baterías, digamos, de última generación. Hasta hace poco se estaban metiendo baterías que ni siquiera eran de los Prius, que no eran ni siquiera de litio. Bueno, una cosa que tiene el coche eléctrico, porque como está de moda, es que puedes obtener beneficios económicos en la compra, en casi todos los países. Bueno, el gasto de los mantenimientos de los talleres, luego lo explicaré más. Está claro que un coche eléctrico es mucho más económico a la hora de mantener. Las averías igual. Es muy sencillo. Es por pura lógica. Habéis visto la cantidad de piezas que tiene un motor térmico. Eso está sufriendo continuamente un desgaste. Un desgaste y además está sometido a unas temperaturas extremas. Tú coges el coche en invierno, nadie, que yo sepa, muy pocos, dejan el coche 5 minutos en la Leti para salir. Lo que hacemos es arrancar y tirar millas. Eso para un motor térmico es restarles horas de vida y además hacerles daño. Más piezas. Un coche eléctrico tiene las mismas averías en común que un coche térmico, que es la electrónica y el software, que es lo que más suele fallar. Pero es que falla también en los coches térmicos, porque al final esa tecnología también se está incorporando. Luego, impuestos y tasas, como es la moda, pues ahora mismo los coches eléctricos tienen una mejora en ese aspecto. Eso lo podéis ver incluso en Madrid, en los aparcamientos. Aquí en San Lorenzo tiene un descuento del 70% y la verdad que se nota. Impuestos y tasas, pues están con fuego y ruido. Bueno, yo no sé si habéis montado un coche eléctrico. Yo, a los que no lo habéis probado, os invito a que lo probáis. Cualquier concesionario de cualquier marca, ahora sí, antes no. Yo me acuerdo en el año 2012 y 2011 que cuando iba a los concesionarios, por ejemplo, de Renault, que eran y Nissan, que eran los únicos que tenían vehículos al mercado, pues es que me ponían auténticas barreras. Pero tú, ¿por qué no se compra el coche eléctrico? Si este es más barato. O sea, era increíble, ¿eh? Solo tengo un testigo aquí de esto, y es que era impresionante. Lo que no te queremos vender un coche eléctrico. Las cosas han cambiado, afortunadamente, y os recomiendo, si no lo habéis probado, que lo probéis. Es otra historia. Luego, otra cosa que tiene el tema de los coches eléctricos es la tecnología. Son pioneros en tecnología. Puedes hacer maravillas con estos coches. Desde que lo están haciendo también los térmicos. Pero tú puedes poner el coche a programar que quiero salir a las 6 de la mañana y quiero la calefacción, o si hace calor, el frío. Incluso en Estados Unidos, en ciertas partes de Estados Unidos, están permitiendo que ciertos coches
Si tú, imagínate, llegas a un sitio, llegamos aquí, Miranda Suizo, y no tienes sitio para aparcar, entonces dejas el coche y al coche le dices que se busca la vida. Y lo haces solito. Y el coche se busca la vida y se aparca. Cuando terminas, es real, ¿eh? Es real. Así que caras por ahí alucinando, es real. Hay muchos países que se están permitiendo estas cosas. ¿Que da miedo? Sí, da miedo. Pero son seguros, también lo digo. De hecho, antes de ayer me mandaron un vídeo de una persona que se fue, estuvo tengo testigo aquí detrás, a San Francisco, y en San Francisco está permitido ciertos vehículos desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana que circulen. Son taxis, totalmente autónomos. Tú coges, te montas en el... Bueno, esta persona, claro, grabó este vídeo porque alucinó. Si aquí no hay nadie, ¿dónde está el conductor? Y entonces hay unos paneles donde le indicas dónde quieres ir y el coche, andando, te llevas al destino. O sea, esto hay que verlo para creerlo, ¿eh? Y lo tengo, si a alguien le interesa, yo se lo muestro. Claro, pensar todo esto en potencial que tiene. O sea, en un futuro inmediato, cuando lo permitan las leyes, pensar también que hay muchos intereses económicos. Y eso, hay muchas empresas, que a lo mejor estas cosas no les interesan. Pero lo que estaban hablando mis compañeros anteriormente, compartir coches. ¿Por qué no puedes tener entre un grupo de 4 o 5 personas, tener un coche? Comprado entre 4 o 5 personas, o 4 o 5 familias. Y tienes el coche continuamente llevando y trayendo. O pensar, yo en mi casa tengo varios vehículos. Pues pasaría a tener un solo coche. Le diría al coche, oye, llévame a mi trabajo, te vas. Luego vas a buscar a mi mujer. Luego coges a las chicas y las vas y las recoges. Y os puedo asegurar que es una tecnología totalmente segura. Seguimos. No me voy por otros derroteros. Bueno, estos son... ¿Vale? Bueno, aquí van a aparecer dos facturas. Son facturas de hace, son facturas de hace del año 2017, creo que era. No se puede ver porque es muy pequeño, pero esto es de Citroën. Esto es de Nissan. Esto es una factura de 604 euros, donde se le ha hecho un mantenimiento básico a un coche, lo que sería cambiar de aceite, cambio de aceite, filtro de aceite, o sea, lo que se suele hacer en un concesionario, que sale más barato en la calle, en los multimarca, pero yo quiero coger dos oficiales. Esto es un Citroën Picasso, y son 604 euros de factura. Esto es un coche eléctrico, concretamente es un Nissan Leaf. Son 120 euros. Ahora pronto. ¿Cuál es la factura más cara? Esta. ¿La de los 120 euros? Sí, de verdad, es una estafa. Vamos a ver, se le ha cambiado el filtro de la cabina. Se le ha rellenado el hilo parabrisas y por eso te están cobrando 120 euros. Es una broma. Al final es más barato. Esto lo puedes hacer hasta en casa. Es más barato, por ejemplo, en temas de, como sabéis, los coches eléctricos, cuando tú estás frenando, lo que estás haciendo es reteniendo con el motor eléctrico. El motor de un coche eléctrico es un generador y un motor que te produce energía cinética. Pero es tanto, es visto, digamos. Tú metes tensión al motor y te produce una energía cinética. Pero si tú excitas el alternador y generas una resistencia, estás generando electricidad. ¿Qué consecuencias tiene eso? No gastas pastillas de disco. Yo hasta ahora no he cambiado ninguno de los coches las pastillas. Conozco gente que tiene el coche ya con 200.000 kilómetros y tampoco. Esto está bien y también está mal. Porque hay que hacer cierto mantenimiento, como usas poco. Pues las pastillas realmente las utilizas cuando llegas a un semáforo y el punto final para fijar el coche. O sea, fijaos el tema, ¿cómo va? Otra cosa que quiero comentaros, el tema de los ahorros. Vamos a seguir por aquí. Bueno, esto es una prueba real. Esta prueba la he hecho yo. Entonces, son dos vehículos. Un Nissan Leaf de la anterior generación, tercera generación de baterías. Ese coche da una autonomía de unos 160 kilómetros en una carrera. Y luego tenemos un Citroën 4
P4 familiar, 700 kilómetros por cada depósito que llenamos. Es un coche muy pesado y bueno. Entonces, aquí las fuentes que he sacado es, yo al año, si hago una media, os digo una cosa, eso era antes, ahora tengo unos consumos disparatados, porque una cosa que ocurre con el coche eléctrico es que no tienes pereza, ¿no? O sea, no es eso que llegas a la bocinera y te pega una estacada, no. Aquí hay muchos recursos para cargar un coche eléctrico. Te puede salir hasta grandes. Bueno, entonces vamos al tema. 35.000 kilómetros al año. Dividido por 700 kilómetros por depósito, me salen 50 depósitos. 50 depósitos por una media. Ahora yo hace tiempo que he sido el depósito de este coche. Lo tengo abandonado en el garaje de mi casa. Pero creo que salía por encima de los 80 y tantos euros. O sea, no quiero ni pensarlo. 70 euros. Por 50, 2.500 euros de gasto que yo tendría que desembolsar a los kilómetros reales que yo hago al año. ¿Qué ocurre? Pues mira. El impuesto, o sea, 2.500 euros de gasto. Nissan Leaf, 35.000 kilómetros. Dividido por 160 son 218,77 euros. Ahora, me voy a la estafa Iberdrola. No Iberdrola, he dicho Iberdrola. La estafa cara, o sea, la carga cara. El peor de las cargas, incluso con los precios que hay en el mercado, cargar ese coche concretamente, lo más caro que hay en el mercado serían 2 euros. Y os digo que se puede cargar de muchas formas. Te puede salir hasta la carga gratis. Yo, para hacer esos 25.000 kilómetros, necesitaría entonces hacer ese número de cargas, está claro que son menos que los depósitos, y me gastaría un total de 437,5 euros. Y estoy exagerando, ¿eh? 3.062,5 euros a mi bolsillo. 3.062 euros que no se van a ir, sobre todo, a países productores de petróleo donde no se respetan los derechos humanos, donde tienen a esclavos, donde hacen lo que les da la gana. Los americanos, una cosa que están ya muy cansados es que, por intereses económicos, porque ellos se lo buscan, pero digamos que a gente como nosotros... Sí, venga, seguimos. Quedan. Dale, no, dale más rápido. Rápido. Bueno, otras ventajas, sabido de la etiqueta, tenemos lo que he dicho antes, aparcamiento, busvado, etc. Seguimos. Eso ya se ha hablado. Eso es estupendo. Seguimos. Baterías. Vamos, baterías. Este vehículo tiene una batería que son de iones de litio. Actualmente es imposible reciclar las baterías. ¿Por qué? No hay baterías. Es que no hay baterías para reciclar. No hay baterías porque en un vehículo eléctrico, cuando una batería termina su vida útil en un coche, desaparecen. ¿Para qué? Para utilizarlos en la segunda vida de las baterías, que sería la acumulación de energía para solar, para energía solar y para, digamos, tanques de almacenamiento de energía, lo que hablaban antes mis compañeros. Entonces, hay empresas, aquí en España hay una persona que es también, empezó también en el año 2013 con un vehículo eléctrico, tiene una empresa de energías renovables, un instalador, y este hombre, lo que él desarrollado se lo ha comprado una empresa norteamericana. Se dedican a reciclar baterías para darle más autonomía a los coches. Entonces, han venido los americanos, han comprado el negocio, lo han puesto de director aquí en España, quieren distribuir todo el tema por el mundo para darles, digamos, para reconstruir las baterías de los coches eléctricos y lo más cachondo del asunto, más barato que las casas. Nissan, con una batería nueva, te pide 24.000 euros, con la misma capacidad o peor. Esta gente te piden 10.000 euros por una batería con más prestaciones, con más densidad energética, donde el coche, si mi coche de 160 kilómetros y cuando fallezca le cambio la batería y pongo esa, hablaremos ya de el mismo coche, 400 y pico kilómetros. Entonces, ¿qué ocurre? Una ventaja del coche eléctrico, porque hay que, lo que he dicho antes mi compañero, los 3 R's, hay que reutilizar. Un coche eléctrico, el motor de un coche eléctrico, tiene una vida útil entre 500.000 y 1.000.000 de kilómetros. Y es cambiar un motor que no cuesta tanto dinero y sigues teniendo un coche nuevo. La batería es lo mismo.
Actualmente, batería que cae de coche eléctrico desaparece del mercado porque le dan una segunda vida. Antiguamente las casas, tú cambiabas la batería por otra, era en teoría, y te podías quedar con la batería. Ninguna casa en la actualidad de coches te permite quedarte con la batería. ¿Sí? Bueno, damos un momentito y lo explico rápidamente. Esto sería, digamos, el circuito cerrado del reciclaje de baterías. Realmente termina la vida útil, bueno, se reciclan al 100%. Lo que pasa es que no hay baterías para reciclar. Hay varias empresas, al que quiera invertir, es buscar en internet, hay muchas empresas ya preparadas para lo que es el reciclaje real de baterías, desmontarlas y volverlas a meter en el circuito del mercado. Son totalmente reciclables. Hay una parte mínima que sería el vertedero. Esto lo podéis ver, se habla muchísimas cosas de esto, pero lo que es una realidad es que no hay ahora mismo suficientes baterías para empezar el proceso de reciclado, de destrucción y reconstrucción. ¿Sí? Bueno, esto lo reconocéis, ¿no? La gran mayoría de esta contaminación viene de la batería. Desgraciadamente, hay una parte de calefacción. Bueno, pasamos al siguiente. Dale. Bueno, me gusta empezar con un artista. En esta ocasión hemos hablado de Pablo Picasso y aquí tenemos otro artista. Cada uno en su especialidad, pero gente creativa, de verdad, auténticos genios para mí. Y bueno, una cosa que este hombre dijo, no me lo sé, se lo escuché una vez cuando estaba hablando, cuando vivía, lo que destruía la humanidad es el egoísmo. Pensar que hay muchas verdades y mentiras, sobre todo en general. Sobre el coche eléctrico te contarán una milonga u otra, o del coche térmico, en función de los intereses de quien te lo cuente. Yo aquí no represento a ninguna empresa. Es más, yo soy una persona que cada día sé menos de nada. Pero tengo una experiencia. Tengo una vivencia, que es realmente lo que yo quiero transmitiros a vosotros. Y que esto no es malo. O sea, lo que viene, lo que está por venir y que ya tenemos aquí, es algo muy interesante. Y esto lo dijo este hombre, Stephen Hawking. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Este hombre decía unas verdades, yo cada vez que lo escuchaba me dejaba poco. O sea, tenía una cabeza de verdad bien amontada. Es otro artista, otro genio de la humanidad. Lo único que, bueno, voy a dar paso a las chicas. ¿Me puedes dar la diapositiva? La que ha salido. Lo que destruirá la humanidad es el egoísmo. Es una verdad, pero en eso yo soy más optimista, porque yo siempre he creído que las generaciones que vienen detrás de nosotros tienen conciencia. Yo cuando yo tenía la edad de ellos era más tonto, más perdido en las cosas. Ha sido con el tiempo cuando he ido teniendo conciencia. Y la verdad que los chicos, he tenido ocasión de mis propias hijas, y esto es la esperanza. La esperanza de los chicos que vienen por detrás. Nuestra obligación sería dejarles el mundo lo mejor, lo más ordenado posible, para que ellos puedan coger el listón y que esto vaya a continuar. Bueno, pues muchas gracias.